El Centro Cristiano Internacional presenta El Mensaje de la Semana. Un mensaje inspirador que lleva el propósito de edificar y transformar su vida personal y familiar a través de la renovación de su entendimiento espiritual. Queda con ustedes el Mensaje de la Semana. Bendito sea el Señor. Nuestro tema en esta hora es un tema de vida. Digo que es un tema de vida porque nos concierne a todos. Todos de alguna manera enfrentamos el dilema de respondernos a este respecto. Y dicho sea de paso, no son pocos los que se equivocan respecto a este tema que titulo para ustedes ¿Voluntad de Dios o torpeza nuestra? Lo que pretendo con este mensaje y lo que he sentido en mi corazón es tratar de esclarecer esa confusión que hay en muchas personas que dicen: estoy pasando un mal momento, estoy bajo una fuerte tribulación, la adversidad me está persiguiendo, ¿qué le voy a hacer? Es la voluntad del Señor que yo viva esto. Pero ¿sabe qué he encontrado yo en la práctica? Que algunas cosas son la voluntad de Dios que pasemos, pero hay otras cosas que suceden no por voluntad de Dios, sino por torpeza nuestra. ¿Torpeza nuestra en qué sentido? Decisiones mal tomadas, actitudes que adoptamos frente a la vida que luego activan tribulación para nosotros, conductas que nos permitimos tener que generan caos, que crean desorden y desarreglan el orden de Dios en nuestras vidas. Pero las personas sincera e ingenuamente dicen: Dios me ha puesto una prueba, Dios me ha puesto una tribulación, pero no hay tal Dios que haya puesto esa tribulación. Esa tribulación te la pusiste tú mismo, tú misma. Fuiste tú que activaste la adversidad. De allí pues que haya que dilucidarse la respuesta a esta interrogante. ¿Es la voluntad de Dios muchas cosas que te pasan? ¿O esas cosas, o al menos algunas de ellas, son más bien producto, sin ánimo de ofenderte, de tu propia torpeza conductual? Este es nuestro tema en esta hora. Hay personas que pueden vivir una vida así, como saltando charcos, como sin saber exactamente dónde está la voluntad de Dios, emproblemados aquí y allá, acreditándole a Dios todo ese aproblemamiento, cuando más bien son esas personas las que crean toda esa conflictividad. Pero quiero comenzar haciendo un hilván con dos textos en la Biblia. El primero de ellos, Salmos capítulo 19, verso 12, tomado de la Nueva Versión Internacional de la Biblia, que dice así: ¿quién está consciente de sus propios errores? Y yo les traslado la pregunta. Vamos a ver aquí, ¿habrá alguien que esté consciente de todos sus errores? I don't think so. No lo creo. Perdónenme, pero tengo que disentir con los que levantaron la mano. Porque la Biblia dice que el corazón humano es engañoso y que lo que yo doy por bueno puede ser malo y que lo que doy por cierto puede ser falso.
Entonces no hay ninguna persona, escúcheme bien, no se trata de ser santo o pecador, no hay ninguna persona que pueda tener la facultad de decir: yo estoy consciente del 1 al 1000 de todos los errores que yo he cometido. Hay errores que cometemos inconscientemente. Hay otros errores de los cuales sí adquirimos conciencia, pero hay errores que están como vedados a nuestros ojos, vedados a nuestra conciencia. Los demás lo ven, pero tú no lo ves. Los demás lo saben, pero tú no lo sabes. ¿Por qué? Porque no lo puedes ver. De allí nace esta oración del salmista. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Y mire lo que añade: perdóname. Otras versiones dice: líbrame de aquellos de los que no estoy consciente. Otras versiones dice: líbrame de aquellos que me son ocultos. Hay errores que están ocultos del otro lado del telón en nuestra conciencia. El otro texto que va muy bien con y este lo tomo de la versión Nueva Traducción Viviente, la cual recomiendo a todos ustedes. Es bueno leer varias traducciones de la Biblia. No se conforme solo con la que usted tiene. Incluya la Nueva Traducción Viviente dentro de sus nuevas adquisiciones. Es una extraordinaria versión de la Biblia. Pues en la Nueva Traducción Viviente, el Salmo 119, verso 29 dice: líbrame de mentirme a mí mismo. Señores, les tengo una mala noticia. Nos mentimos a nosotros mismos sin advertirlo, sin darnos cuenta. Esgrimimos argumentos, justificamos asuntos, desarrollamos criterios y opiniones, mintiéndonos acerca de lo que está pasando. Tenemos carencias, imperfecciones, debilidades, y nos mentimos a ese respecto. Dice: líbrame de mentirme a mí mismo, dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. Esto último lo que significa es la necesidad de que Dios nos enseñe la verdad de todas las cosas, como para que nosotros no sigamos adjudicándole a Dios cosas malas que nos pasan, que son más bien producto de lo que nosotros involuntariamente activamos y que resultó en un desastre. Hay que lograr, para el bien nuestro, para nuestra estabilidad, poder establecer una clara dicotomía entre lo que es voluntad de Dios. Lo que es voluntad de Dios, tú dices: Señor, que se haga lo que tú quieres. No lo entiendo, no me siento bien, pero si es tu voluntad, yo lo acepto. Pero hay que diferenciarlo de aquello que es lío, crisis, aflicción, dolor, confusión, desarreglo, que no puedes tú decir: Dios, si esa es tu voluntad, porque eso está pasando, porque fue la voluntad no de Dios, sino la tuya. Tú activaste eso. Pues nuestro tema tiene que ver con auscultar esas situaciones vinculadas con esto. Pero antes de entrar más a fondo, mi comentario sobre estos versículos ya puestos juntos es el siguiente. En ocasiones, una percepción equívoca sobre lo que sucede nos lleva a acreditar a la voluntad divina lo que no es más que el producto de nuestra propia torpeza. Fuimos nosotros, no fue Dios. Fue nuestra imperfección a la hora de
escoger, de decidir, de actuar. No fue Dios. Y eso significa tener que afinar nuestro discernimiento, afinar nuestra percepción. ¿Cuándo soy yo haciendo mi voluntad y cuándo es Dios haciendo su voluntad en mí? Si ustedes me preguntan, llevo las marcas de mis decisiones fuera de la voluntad de Dios. Llevo las marcas. Y la vida me ha permitido, en estos 40 años de predicar el Evangelio, la vida me ha permitido ver en blanco y negro la situación. Y me he podido observar a mí mismo. Y he podido diferenciar entre aquellas cosas que fueron la voluntad de Dios para mi vida y que tuve que pasar a través de ellas, y aquellas cosas que yo forjé, que yo creé, que yo hice y que luego tuve que soportar, no como voluntad de Dios, sino como producto de mi mala gestión de vida. De eso se trata nuestro mensaje. Pues entremos al cuerpo de nuestro mensaje. ¿Cuándo algo es producto de la voluntad de Dios y cuándo algo es producto de la torpeza tuya o mía? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo responder? ¿Cómo diferenciar? ¿Cómo discernir? Trabajemos con esa interrogante. Pues bien, vamos a trabajar en los dos extremos a lo largo del mensaje. Comencemos con cómo saber si algo es voluntad de Dios. Como primera respuesta, sabemos que algo que sucede en nuestras vidas es producto de la voluntad divina cuando es resultado, escuchen bien, cuando es resultado de algo por lo cual hemos estado orando y pidiendo con este sello: hágase, Señor, tu voluntad. Si tú tienes una necesidad y tú pides a Dios por esa necesidad, tú tienes dos maneras de pedirlo. Tú puedes decir: Señor, dámelo, Señor, dámelo, es que yo lo necesito, es que no puedo vivir sin ello, Señor, dámelo, tú eres bueno, tu palabra dice que tú eres dador de grandes favores, Señor, dámelo, dámelo, te lo pido. Es una forma de orar. Y la otra es: Señor, a mí me parece que lo necesito, a mí me parece que me puede hacer bien, dámelo si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, no me lo des. Son dos formas completamente diferentes de pedir. Pongamos un ejemplo. Es que, ¡ay, qué hombre más maravilloso! Es que lo amo, Señor, lo amo. Dámelo, Señor. Es que ese es el hombre de mi vida, es mi príncipe azul, es mi media naranja, es mi alma gemela, dámelo, Señor. Y total que te casas con él solo para emprender una vida de sufrimiento. Y luego, después de años de sufrimiento, dices: Señor, ¿por qué permitiste que ese hombre se pegara a mi vida? Señor, ¿por qué no me guardaste de tan grave mal? Óigame, ¿quién fue la voluntad de Dios o fue que tú dijiste: es mío, es mío, es mío, es mío, hasta que fue tuyo? Te quedaste con lo que quisiste, pero te diste cuenta que no fue para tu bien. De allí pues que haya que orar por todos los asuntos importantes de la vida. Estás pidiendo por un trabajo. Tú puedes decirle: Señor, dame el trabajo, dámelo, Señor. Es que esa plaza es mía, Señor. Han sido 8 los que han concursado. Son 8 personas las que han hecho la entrevista de trabajo. Pero yo pido en el nombre de Jesús, reprendo al enemigo y pido que yo sea el número 1 y que me llamen a mí. Pero ¿por qué no orar diciéndole: Señor,
yo necesito un trabajo, tengo cuentas acumulándose, te pido por ese trabajo, Señor, pero si ese trabajo no es para bendición, no me lo des. Dáselo a otro y llévame a mí a donde tú quieras llevarme. Son dos formas distintas de orar. Entonces es producto de la voluntad divina cuando tú oras y le pones este sello a tu petición: hágase, Señor, tu voluntad. Miren qué claro ejemplo a continuación. Mateo 26, verso 39, son los momentos previos a lo que se conoce en la historia como la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Se encuentra en los jardines del huerto del Getsemaní. Dice el texto: yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Y noten su oración: Padre mío, si es posible. Saben, hay formas de orar y formas de orar. Hay quienes van a orar y dicen: Señor, yo recibo en el nombre de Jesús y declaro que todo lo que se oponga se haga a un lado, porque esto es para mí, lleva mi nombre, es mi herencia, y todo lo que tú quieras decir. Hay formas de orar y formas de orar, pero mira al Maestro de maestros: Padre mío, si es posible. ¿Saben que a Dios le agrada escuchar lo que nosotros pensamos puede ser posible? Sí, Dios quiere escucharlo. El Dios de la Biblia no es un Dios que te dice: no me vengas con cuentos, no me vengas con historias, vete de aquí, hasta que estés mejor vienes. No, Él quiere que tú vayas y le digas lo que tú crees posible. Señor, yo creo que es posible que me des ese trabajo. Señor, me parece que es posible ese hombre para esposo para mí. Tú le puedes hablar de lo que tú crees que es posible. Jesús dice: si es posible, Señor, no me hagas beber este trago amargo. Ese trago amargo se llama arresto, golpes, flagelos, muerte de cruz, humillaciones, todo eso que ya conocemos. Si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Lean conmigo el resto del texto. Óiganme, ustedes pasaron primer grado. Digo, a uno le enseñan a leer, ¿cómo le llamamos? En una voz todos. Nada entendí yo. ¿Qué tal si leemos de una manera más ordenada, más en conjunto? Decimos: exactamente, revisado 5. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces se conoce si es la voluntad de Dios si tú dijiste: pero hágase tu voluntad. Acto seguido arrestaron a Jesús, lo golpearon, lo coronaron con una cosa de espinas, lo desnudaron, lo llevaron de aquí para allá toda una noche y madrugada. Lo escupieron, lo humillaron, lo golpearon, lo clavaron en una cruz. ¿Pero por qué era la voluntad de Dios? Porque Él le dijo: si es posible, tú me puedes librar de esto. Pero si eso es tu agenda, bienvenida sea. Yo pregunto: ¿cuántos quieren la agenda de Dios? ¿O prefieren su propia agenda? Déjenme decirles, yo ya hice mi propia agenda alguna vez. Y mi propia agenda solo me generó dolor. Mi propia agenda solo me generó fracaso con mayúscula. Y mi propia agenda solo me redundó en apartarme y alejarme de la voluntad de Dios. Así es que por un extremo se conoce que esto es la voluntad de Dios cuando es de esta manera.
Ahora, ¿cómo conocer cuando algo es producto ya no de la voluntad de Dios, sino de la torpeza nuestra? Que ya Dios nada tiene que hacer en eso, sino que hemos sido nosotros que hemos metido las uñas o las pezuñas, como quieran ustedes que sea. Es producto de la torpeza nuestra, la conflictividad derivada de conductas y actitudes negativas emanadas de nuestro corazón. Mire, yo no sé alguna vez cuántas canciones de Los Panchos, de José José, de Luis Miguel, de quien usted quiera, a usted que el corazón, mi corazón, no sé qué, y que el corazón es la cosa más bella, que el corazón es la cosa más esplendorosa, que el corazón es la cosa más limpia. Déjame decirte, el corazón es una cloaca. Todas esas canciones que cantan que el corazón es la cosa más maravillosa, wrong. Está equivocado. ¿Sabe qué dijo el profeta Jeremías? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Tegucigalpa es una ciudad cuyo sistema hidráulico y su sistema de manejo de aguas residuales está destruida una parte y en otras zonas de la ciudad no existe, no tienen. Entonces es muy común que en colonias las gentes colocan fosas sépticas para recolectar los desechos. Entonces esas fosas sépticas, hombre, hay que darles mantenimiento. Hay un momento que hay que contratar a una compañía para que venga a recoger el producto y limpiar y todo eso, habilitar de nuevo. Déjame decirte, nosotros necesitamos asegurar limpieza de la fosa séptica que se llama corazón. Nada de que corazón de melón, 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 olvídate, olvídalo, sí. Es una fosa séptica. Mire cómo Jesús habla acerca del corazón. En Mateo capítulo 15, versos 16 al 19 dice: ¿también ustedes son todavía tan torpes?, les dijo Jesús. Porque de eso estamos hablando, de voluntad de Dios o torpeza de nosotros. ¿Todavía son tan torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Lo que está diciendo es que lo que te complica en la vida no es lo que te metes en la boca. Por malo que sea, es malo. Algunos de nosotros tenemos que cuidarnos qué nos metemos en nuestro sistema, porque tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero Jesús compara eso con otra cosa. Dice que lo que uno se come se va al estómago y después se va a la letrina. Pero, dice verso 18, lo que sale de la boca viene del corazón. ¿Y qué es lo que hace a la persona? ¿No les escucho? Contamina a la persona. Donde yo vivo, veo en una pared un hilito de humedad y un enverdecimiento de la pared. Y el otro día, caminando con los desarrolladores del proyecto, conversábamos. Esto es una fosa séptica de una de las casas del otro lado que ya está filtrando para acá. Hay que trabajar. Y se conoce no solo por ver la filtración, se conoce por... No es cierto, se llaman emanaciones. Pues saben, el corazón produce emanaciones actitudinales, emanaciones conductuales de cosas que no son buenas, que hace que nuestra vida se enrede,
que nuestra vida se conflictúe y luego venimos a decir: Dios, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Quién lo está permitiendo en realidad? ¿Dios o tú? Dice: lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Verso 19 le da mayor dimensión. Dice: porque del corazón, ¿cuál es la palabra? Sí, o sea que es como la fosa séptica. Hay un momento que se sale y tú dices: guácala. Del corazón salen, ¿qué salen? Malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Eso es solo una lista de ejemplos de todo lo que puede salir del corazón. Entonces no te queda más remedio que tener que admitir que hubo en algún momento de tu vida y de tu historia y de tus circunstancias alguna emanación actitudinal o conductual que te metió en problemas. Y luego dijiste: tú no me amas, Señor, porque si me amaras no me dejarías estar en esta situación. Óyeme, ¿quién te metió allí? ¿Dios o tú? Emanaciones actitudinales y conductuales. Eso ya no es voluntad de Dios, eso ya es torpeza humana. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Cuántos pueden de pronto ver pasar sucesos y eventos de su historia? Come on, guys. Sean sinceros. Bueno, vayámonos al otro extremo. Sabemos que algo es producto de la voluntad divina cuando vemos ciertos procesos formativos en nuestras personas, procesos formativos que involucran dolor. ¿Cuántas han pasado dolor en esta vida? Si hasta la pregunta es necia. ¡Ay! Algunos no. ¡My goodness! ¿Quién quiere el micrófono para que nos cuente? ¿Cuántos han pasado dolores en esta vida? Ah, muy bien, muy bien. Procesos formativos que involucran dolor con el fin de hacernos un bien mayor. Entonces sabemos, ese dolor, esa frustración, esa pérdida fue para mejorarte. ¿Sabían ustedes que hay pérdidas para mejorar nuestras vidas? Sí, claro que sí. ¿Sabían ustedes que hay fracasos para mejorar nuestras vidas? Claro que sí. Y mire lo que nos dice este trozo del libro de los Salmos. El Salmo 94, versos 12 al 14, dice: dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges, aquel a quien instruyes en tu ley. Hay dos términos que utiliza, dos vocablos. Corregir, que es la típica corrección que nosotros entenderíamos, alguien que te amonesta, que te da un consejo, que te da una palabra, y a quien instruyes en tu ley. Ya vamos a ver qué clase de instrucción es esa. Para que enfrente tranquilo los días de aflicción, mientras al impío se le cava una fosa. ¿Cuántos quieren que se les esté cavando una fosa ahora mismo? Nadie. ¿No quieren? ¿No les gustaría? No, por lo visto. Muy bien. ¿Cuántos quieren, cuando hayan días de aflicción, estar tranquilos? ¿Sabe que Dios ha prometido que mientras el mundo esté en gran tribulación, su pueblo va a estar protegido, va a estar provisto de toda clase de bienes, porque el Señor va a estar con ellos? ¿Cuántos creen esa palabra? Ejemplo, me dice una persona: Pastor René, iban a construir esa torre de estacionamiento, eso cuesta un platal, recuerde cómo está el país. Sí, le digo, el país, pero no el reino de Dios. El reino de Dios sigue igual.
El reino de Dios no va para atrás nunca. El reino de Dios siempre va de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y mire, como si fuese poco esa respuesta que le di a esa persona, me llaman en esa semana y me hacen una propuesta de comprarme aquí. Yo había dicho en este púlpito, pastor, que 100 millones de lempiras costaba este edificio. Me ofrecieron 200. 10 millones de dólares me ofrecieron. Óigame, el mundo puede estar como quiera o puede estar, pero usted está tomado y tomada de la mano de Dios, y esa es una gran noticia. Entonces, Señor, si en el camino tienes que corregirme, instruirme para que esté tranquilo en los días de aflicción, bienvenido, mientras al impío se le cava una fosa. Y mire lo que dice el verso 14: el Señor no rechazará a su pueblo, no dejará a su herencia en el abandono. Pero para no abandonarte, tiene que corregirte y tiene que instruirte. Ahora, la palabra que quiero observar con ustedes es esa palabra, instruyes. Bienaventurado al hombre al que tú instruyes. Es el hebreo lamad. Y lamad se traduce como enseñar, como instruir, tal como aparece en el texto, pero su primaria acepción no es esa. Su primera acepción es una especie de lenguaje gráfico que habla de domar como usando una varita o un incentivo, como usa el domador con los leones, o de repente lo hacen con los perritos, los que los doman, no lo sé. Yo de domar lo único que sé es que ella me domó a mí. Es lo único que yo sé de domar. A mí me domó mi esposa. Pero mire lo que está diciendo. Dios tiene que domarte. Sorry, pero Dios tiene que domarte. Yo no me dejo de nadie, pastor. A mí nadie me manda. Que se meta conmigo y verá con quién se ha metido. Pues yo te voy a decir una cosa. Dios se está metiendo contigo y te está con una varita entrenando para vivir una vida victoriosa. ¿Cuántos quieren el entrenamiento de Dios? Yo tengo todavía una mascota, pero ya no vive con nosotros. Yo lo quise entrenar. Y yo agarraba una varita y se la tiraba para que la fuera a traer, y él me quedaba viendo así y le hacía, y ya bostezaba. Yo le decía, sit, y él me quedaba viendo y se daba la vuelta y se largaba. ¿Sabe? Somos un poco como esa mascota, pero tenemos al mejor domador. Ese no nos va a emprender a golpes con nosotros, sino que nos va con la varita a ir enseñando, y nos vamos a volver verdaderamente gente entrenada para vivir. ¿Cuántos quieren ser entrenados para una vida victoriosa? Entonces necesitamos la instrucción de Dios, y para eso estamos aquí. Entonces se conoce cuando algo es producto de la voluntad de la voluntad de Dios, cuando vivimos procesos que a veces son dolorosos, frustrantes, pero que son procesos formativos con el fin ulterior por parte de Dios de hacernos bien. Ahora, como estamos en extremos, vayámonos al otro extremo, por el otro lado. ¿Y cuándo saber que no es la voluntad de Dios, sino que es puro producto de la torpeza nuestra? Bueno, sabemos que es torpeza nuestra todo aquello que por decisión propia se torna en conducta esclavista y conducta pecaminosa. Yo una vez exhorté a alguien porque tenía
una conducta cíclica con cierta conducta sexual no aprobada por Dios. Entonces le hablé tratando de buscar su bien. Entonces me dice: no, pastor, es la voluntad de Dios, porque fíjese que yo siempre he sido así, me dice. My goodness, dije yo. ¿Cómo? Le digo. Sí, me dice, yo siempre he sido así y yo siento que Dios me ama. Óyeme, es que una cosa y la otra, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que Dios te ama? Dios ama a todo mundo. Yo no sé si ustedes saben, pero Dios ama a los pecadores. Entonces, eso no es una razón, no es una excusa. Dice, no, yo siempre he sido así. No, si es una conducta esclavizante y si es una conducta que te lleva al esclavismo del pecado, eso no puede ser voluntad de Dios. No puede ser. Y esa persona volvió a argumentar y me dice: pastor, Dios conoce mi corazón, que yo en el fondo de mi corazón no lo quiero hacer. Yo dije: René, no perdas tu tiempo. Si esa persona quiere decir que Dios o lo hizo así o le ha dado el visto bueno, como quien dice, Dios es tan bueno que me dio el visto bueno, me dio el pase para seguir así, porque Dios es tan bueno. Mira, hay cosas que no son negociables con Dios. Conductas esclavistas no son negociables con Dios porque niegan la naturaleza de su palabra, que su palabra es redención y liberación. El primer ejemplo que te encuentras en la Biblia es a un Dios liberando a un pueblo que está esclavo en Egipto. Y esa es la figura bíblica hasta llegar a Jesucristo. Liberación, 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 liberación. Entonces, esclavitud, esclavitud, esclavitud. No puede ser voluntad de Dios. Tú no me puedes decir, por ejemplo, hay cosas que matan, ¿no es cierto? Ejemplo, y no crean que soy moralista de esos, ¿qué les digo? No sé, una gente rara, legalista, religioso, pero hay cosas que matan, eso se sabe dentro y fuera de la iglesia. Ejemplo, el tabaco mata. El tabaco produce cáncer. No, si viera, pastor, viera que yo tengo 15 años de fumar y mira qué sano soy yo. El Señor a mí me ha bendecido. Mira, si te vieras los pulmones con una de esas máquinas, te vas a dar cuenta que estás podrido. O sea, ¿cómo puedes meter a Dios en una cosa que es destructiva? No puede ser. No puede ser. Mira lo que dice el Salmo 25 y verso 7. Es el salmista orando y está recordando sus desaciertos, está recordando sus disconductas y está recordando sus males. Y dice lo siguiente: olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Bueno, yo sé que aquí todos somos jóvenes de corazón. ¿Cuántos son jóvenes de corazón? Sí, si soy joven, yo no voy a ser joven usted. Pero aparte de ser jóvenes de corazón, física y cronológicamente, aquí hay viejos, ¿cierto? Aquí no todos tienen 15 años. Pregunto a los que han vivido más: ¿cuántos viendo hacia atrás saben que cometieron errores y pecados? Sí, sí, tan simple, sí. Pues el salmista ora por todo eso y le dice: Dios, olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. ¿Qué es lo que está implícitamente él reconociendo? Los errores que ha cometido, las equivocaciones, cosas que hizo que no fueron la voluntad de Dios, cosas que hizo que lo apartaron de Dios en ciertos momentos.
Y un texto que viene a convertir esto que parece ser una cosa particular, lo convierte en un principio o en una idea universal cuando se lee el libro del Génesis. Lo del Salmo 25, ya leído y comentado, parece ser la situación de un individuo, diciendo: Dios, olvida los pecados que yo cometí en mi juventud. Pero mire lo que dice el libro del Génesis hablando de la raza humana. Versos 5 y 6. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y atención a esto, y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Ese es un análisis bíblico sobre la humanidad. Todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Nuestra tendencia no es hacia el bien. No es hacia el bien. Nuestra tendencia es hacia el descarrío, hacia la dispersión, hacia la atomización espiritual, moral, relacional, psicológica. Aquí Génesis está diciendo que eso que el salmista llamó los pecados de mi juventud es algo que nos pasa a todos. Y dice particularmente en el Génesis que por esa razón Dios se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en su corazón. O sea que nosotros a Dios le hemos causado dolor. En varios momentos en la Biblia se lee. Pero donde quiero poner el énfasis es en la tendencia de la naturaleza humana descrita en ese texto. Los pensamientos humanos tienden siempre hacia el mal. Entonces, si usted se deja llevar por pensamientos malignos y toma decisiones erróneas, no me venga a decir que lo que le pasa es la voluntad de Dios. No es que Dios ha permitido que yo esté enfermo. ¿Qué hiciste cuando era joven? Les he contado mi testimonio. Problemas neurológicos que se activaron a partir de que yo cumplí los 50 años, hace un montón de años, ¿verdad? De eso. ¿Qué me dice la neuróloga después de electroencefalogramas, horas en los hospitales, midiendo la actividad eléctrica de mi cerebro y todo eso? Me dice: pastor, las cosas que usted hizo en su juventud, particularmente las drogas que usted utilizó, le están pasando factura. Yo no puedo decir que es la voluntad de Dios esa cosa la hice yo. Miren, aquí pasó, y creo que se los conté a ustedes. En una de las celebraciones, la última, la de la noche, era una noche de testimonios. Pasaron varios testificando, lindos testimonios. Más o menos aquí o aquí, en primera fila, sentado un caballero mayor que yo, con su esposa, señora también ya mayor. Y él pasó a testificar y dijo que el Señor había sido bueno y lo había sanado de una prostatitis tremenda que él había sufrido. Problemas severos de próstata. Pero aparte de darle gloria al Señor por haberlo sanado, él dijo lo siguiente: pero yo sé, hermanos, que esos problemas de próstata los tuve por la vida tan desordenada que llevé cuando era joven, me dijo, con la señora sentada ahí, y por todo el mujeral que yo anduve detrás cuando era joven. Entonces, él entendió que Dios lo sanó porque Dios es bueno. Pero quien se creó esas condiciones de mala salud en su próstata fue su vida desordenada. Entonces no le podemos llamar voluntad de Dios a todo. Tenemos nosotros que diferenciar qué es la voluntad de Dios. Cosas que podemos decir: esto pasa en mi vida y es la voluntad de Dios y bienvenido. ¿Y qué cosas son producto de mi propia torpeza?
Lo que es la voluntad de Dios, yo le digo, Señor, venga tu voluntad, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Pero las cosas que son producto de mi torpeza, eso es lo que requiere decirle Dios, perdóname esta mala cabeza mía, como dijo el salmista, los pecados de mi juventud y a veces los pecados de la vejez, ¿verdad? ¿No es cierto? Señor, perdóname, aléjalos de mí. Entonces son formas como nosotros podemos responder a esa interrogante vital. ¿Cuándo algo es producto de la voluntad de Dios y cuándo producto de la torpeza nuestra? Es la voluntad de Dios cualquier resultado, bueno o malo, te guste o te disguste, es voluntad de Dios si es algo por lo cual tú anticipadamente oraste y le pusiste el sello, pero hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. 2, es producto de tu torpeza toda la conflictividad derivada de las emanaciones actitudinales y conductuales de esa cosa que se llama corazón, que es una especie de, ¿cómo dijimos que se llaman esas? De esas fosas sépticas que se llama corazón. 3, es producto de la voluntad de Dios cualquier proceso formativo que te ha dejado bienestar, que te ha dejado madurez, que te ha dejado enseñanza, aunque haya sido frustrante, aunque haya sido una verdadera acción de domar algo en tu vida, pero si te dejó mejor. Como un gran fracaso ministerial que yo viví hace 15 años, que es lo que me dijo mi esposa, y yo dije, amén, gloria a Dios, aleluya. Me dijo, René, qué bueno que te haya pasado esto. ¿Qué? Le digo yo. Me dice, ¿sabes por qué? No me alegro en tu mal, ni me alegro en tu fracaso, pero eso produjo un mejor esposo, produjo un mejor padre y produjo un mejor pastor. Así que, bienvenida tribulación. Sí. Y 4, finalmente es producto de la torpeza nuestra todo aquello que por decisión propia se tornó en conducta esclavista, en conducta pecaminosa. No digamos, no, Dios, Dios así me hizo. No, Dios no te hizo así. Tú te hiciste así. Tú aprendiste malas costumbres. Tú aprendiste malas conductas de las cuales tienes que renunciar. Muy bien. Pregunto, ¿habrá alguien que ha aprendido algo en esta hora? Oh, muy bien, qué alegría para mi corazón. Nos ponemos de pie, vamos a orar, a pedirle al Espíritu de Dios que nos asista, que nos dé fuerza, que nos dé discernimiento para diferenciar su voluntad de nuestra torpe voluntad y de nuestros quereres que muchas veces nos alejan de Dios. Alza tus manos. Oh Cristo bendito, venimos con la alegría del aprendiz de Dios. No venimos bajo el peso de la culpa y de la condenación, porque tu palabra nos dice que el que está en Cristo Jesús no está bajo condenación. Y si miramos hacia atrás, hacia nuestros equívocos de vida, no es, Señor, para condenación y culpa, sino para reflexión, aprendizaje, maduración. Hoy, Señor, declaramos que es el deseo ardiente y ferviente de nuestro corazón, Señor, poder reconocer tu voluntad y no confundir cosas que pasan en nuestras vidas y etiquetarlas mal como si son o si fueran tu voluntad. Enséñanos, Dios, a diferenciar nuestra voluntad y los resultados de nuestra voluntad y tu voluntad y el resultado de tu voluntad, que tu palabra dice es buena, agradable y perfecta. Me atrevo a lanzar una oración sobre tu historia, quien quiera que seas tú.
Porque todos alguna vez hicimos algo que no era la voluntad de Dios. Todos alguna vez hicimos algo que no era de la voluntad de Dios. Pido como el salmista que el Señor vuelva su mirada hacia otra cosa, hacia otro punto, y que el Señor olvide los equívocos y los errores nuestros. Y esto más pido, que el Señor en su misericordia y en eso que se llama su gracia nos libre de efectos y resultados de eso que hicimos que no era de Dios. Tú no tienes que vivir bajo ese peso. Tú no tienes que vivir bajo esa condenación. Y aunque algunas cosas traen consecuencias, yo pido que en esa bondad de Dios tan incomprensiblemente grande, que Él te libre. Y si algo te está pasando factura por haber incursionado en un terreno fuera de la voluntad de Dios, pido que el Señor rompa esa factura, amparado en lo que dijo Pablo a los colosenses, que toda acta de decretos que nos era contraria fue quitada y fue clavada en la cruz, fue quitada de en medio. Pido que sea quitado de tu camino todo mal efecto y resultado de cualquier cosa en lo que en algún momento de tu vida te saliste de la voluntad de Dios. Vuelves a la ruta en el nombre de Jesús. Vuelves a ruta de bendición. Vuelves a camino de bendición, de cosecha de cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Y eso sí, si Dios olvida tu pasado, olvídalo tú también. Olvídalo tú también. Aléjalo de tu mente. Y ahora alza tus manos y déjame darte la bendición pastoral antes de despedirte. Que el Señor esté a tu lado y te sostenga. Que no hayan fuerzas humanas ni espirituales capaces de arrancar la voluntad y el designio de Dios para tu vida. Me remito al propósito original por el cual Dios te creó. Y aunque han pasado cosas negativas, pido que la voluntad y el propósito original por los cuales Dios te trajo a este mundo comiencen a activarse. Hablo paz sobre ti. Hablo salud sobre tu cuerpo, hablo paz para tu mente, hablo sanidad para tus relaciones. Y si tú eres un árbol enfermo que produce poco fruto, le hablo a tu productividad y le digo: levántate, sánate como un ente productivo y triunfa en la vida, en tus proyectos, en tu trabajo, en tus empresas, en tus estudios, cualquiera que fuera tu actividad, triunfa. No te quedes estancado, no te quedes creyendo que tú no mereces algo más. No se trata de merecerlo, se llama gracia de Dios. Que la gracia de Dios te engrandezca, que la gracia de Dios te levante, que la gracia de Dios potencie todos tus intentos, potencie todos tus emprendimientos. Y que seas árbol cargado de fruto abundante. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos amén y amén. Bendito sea el Señor. El Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.